Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Hola a todas y todos, y bienvenidos a esta nueva cápsula del podcast Cambiemos la Conversación. El día de hoy para esta cápsula nos acompaña una persona muy especial para mí, alguien a quien quiero mucho. Su nombre es Maf, entonces amiga, preséntate. Hola, es un gusto estar aquí con todas, todos y con ustedes. Yo soy Marifer. eh, Usualmente vivo en Toluca. Me gustan los perritos y el feminismo. Confirma lo de los perritos, tiene muchos. Y el feminismo también. Bueno, qué gusto tenerte, amiga. Bueno, el tema que vamos... bueno, nunca me presento porque siempre se me olvida, no sé por qué, pero soy Sayan, ya lo saben, a la que siempre se le olvida presentarse. Y el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con la construcción de las narrativas que se da a través de, por ejemplo, libros, series, películas, etcétera, música incluso, que determinan o ayudan a la construcción de estas ideas sobre lo que es el género y cómo debemos de desempeñarnos como niñas, niños y pues ya en una edad adulta, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a platicar hoy y obviamente lo vamos a enfocar en una temática sobre lo que implica de esta forma, tomando en consideración esto, el ser mujer a largo plazo, ¿no? El cómo nos van construyendo. Y para eso creo importante empezar con una definición. Yo la daré muy simple, no sé si más la quieras profundizar y después platicarnos un poco de esto, diciéndonos cómo es que esto afecta desde la infancia hasta la actualidad, desde tu opinión. Pero primero la infancia la definimos como este primer periodo de la vida de las personas comprendida entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. Y bueno, no sé, Maf, ¿qué nos dices al respecto? Sí, yo creo que la infancia en realidad también tiene que ver, más allá del concepto, que coincido totalmente, con la construcción de narrativas que nos replican y reiteran quiénes somos como individuos, nos refuerzan lo que es la autoestima, el autoconcepto, y es muy importante la infancia porque más allá de quienes somos, creo que nos espejamos en las personas que nos rodean y así es como nos definimos nosotros. Creo que por eso es importante. Sí, de hecho, creo que tal vez sea importante decir a qué nos referimos con narrativas para que sea más entendible todo esto. Y creo que de forma general podríamos decir que las narrativas son estas ideas conscientes e inconscientes que podemos tener de acuerdo a cómo fuimos, digamos, adoctrinados, ¿no? Cómo nos fueron educando y entonces nos apropiamos tanto de ciertas cosas que es como, es que las cosas son de esta u otra forma y ya está. No necesariamente lo cuestionamos y esas son las narrativas, lo que se propicia de ciertas cosas. Entonces, en este caso, pues, de lo que vamos a platicar es de las narrativas de lo que llega a implicar las cosas que interactúan, pues sí, las cosas que interactúan con nosotros y que nosotros interactuamos con ellos. En primer término, me parece que sería prudente hablar de la división que se da entre el sexo y el género desde niños, como por ejemplo cuando nosotras desde niñas nos enseñan, es que una niña tiene que portarse bien, tiene que saludar a todos, no debe de ensuciarse porque es una señorita, ¿no? Y en cambio a un niño es algo así como, eres un campeón, tú ve y ensúciate de tierra, aprende a escalar árboles, etcétera. Porque tú tienes que ser una persona, un descubridor, ¿no? Entonces, no sé, Maf, ¿cómo tú identificas algunas narrativas dentro de tu infancia o que tú crees que en general como niñas experimentamos? Pues mira, creo que con respecto a lo que comentas, creo que es súper importante, me hiciste pensar en retrospectiva en cómo fue nuestra infancia y cómo efectivamente en el caso de las niñas, cuando inician la vida en la escuela, en el jardín de niños o así, para los niños creo que es un nuevo comienzo de comenzar, bueno, de descubrir la vida, pero para las niñas
es un dejar de vivirla por satisfacer al patriarcado. Ahorita que me mencionabas que no nos ensuciamos, creo que totalmente es como nos adoctrinan para actuar de formas políticamente correctas y dejamos de vivir, de correr, de ensuciarnos, de jugar con lodo, de decir como queremos, y creo que eso es lo importante. Yo, por ejemplo, en el caso ahora que mencionas la infancia, lo recuerdo así. Creo que como niños o niñas estamos más limitadas en cuanto a la movilidad y las actividades que podemos realizar, porque a mí me gustaría saber cómo fue más o menos tu infancia en ese sentido, pero yo recuerdo que en la mía y en la de niñas cercanas a mí, fue como cuando creces en un núcleo familiar antes de ir al jardín de niños, nada es imposible. O sea, tú quieres jugar pelota, lo juegas, tú quieres hacer cierto tipo de actividades y te dejan. Pero ya cuando estás en el jardín de niños, empiezas a notar que hay cierto tipo de juegos que no son para todos y que no nos incluyen pues a lo que queremos hacer. Por ejemplo, los deportes, también típicas actividades que todos los niños deberían hacer, como pintar, porque pues es un descubrir un mundo y explorarlo juntos y nos limitan la parte que podemos conocer. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo fue para ti? Sí, justo me hiciste reflexionar en mi infancia, o sea, creo que en general hay muchas cosas que he olvidado, pero bueno, yo soy la única hija de 4 hijos, entonces en ese sentido como que siempre estuve muy involucrada con pues como la masculinidad, ¿no? De, pues juegos medianamente bruscos, obviamente siempre tenían cuidado porque además soy la menor. Pero me hiciste pensar en, por ejemplo, cuando llega esta etapa en kinder, creo que eran más juegos como de coordinación y sí, como la pelotita y ese tipo de cosas, pero creo que es hasta la primaria que pensé, como por ejemplo, yo disfrutaba pasar tiempo con mis hermanos, con primos, primas, jugando, pues, no sé, fútbol con la pelota, cosas así, ¿no? Incluso recuerdo que con vecinos, pero llego a la primaria y es como de, no, a ti no te vamos a juntar, ¿por qué? Porque tú eres niña y te quedas como de, ¿qué? Lo acabo de recordar, te lo juro, entonces me parece muy interesante esa parte de cómo desde pequeñas nos van restringiendo ciertas cosas y justo también pensé en algún post, análisis que leí en algún momento de cómo incluso con la ropa llegamos a poder hacer o no hacer cosas. Porque empieza todo esto, bueno, yo jamás fui como de usar vestidos, a mí me fastidiaban las faldas y por lo mismo mi mamá jamás no me obligaban a ponérmelas, ¿no? Pero en ese sentido yo no lo experimenté como tal, pero sí creo que es muy cierto que es como, ay, las niñas tienen que vestir con falditas, incluso desde bebés, ¿no? Que es algo que les ponen. Y cómo esto te limita con el morbo que se va generando porque los niños no nacen con él, de, es el cuerpo de una niña, y entonces a ti te empieza a dar miedo o pena, no sé, escalar un árbol con una falda, incluso subir las escaleras, ¿no? O sea, como supongo, Maf, llegaste a pasar por esto de saber de qué lado de la escalera te tienes que subir o bajar en la escuela para que no te vean los niños, ¿no? Los niños morbosos. Entonces, creo que la ropa incluso nos condiciona a hacer ciertas cosas o no hacerlas, pero no sé qué piensas sobre esto, como que de repente me surgió la idea. Sí, creo que es súper importante esta parte que mencionas. Y regresando al caso, por ejemplo, de las infancias, hace rato te comentaba que hay una frase que me gusta mucho, que es, miramos el mundo una sola vez y es en la infancia, porque el resto es memoria. Y creo que esta frase es súper importante porque es en gran medida y en gran parte de lo que vamos a estar hablando ahorita y de cómo es muy importante para las infancias lo que les dicen que son las personas, el mundo, sus contextos. Ahora que mencionas la ropa, creo que está relacionado totalmente con género, desde los bebés que abordaste hace un momento. No sé si a ti te tocó, pero al menos a mí sí vestir, bueno, no vestir bebés, pero ir a comprar ropa para bebés o regalar así a sobrinos, primos, baby showers, etcétera. Y los mismos trajecitos traen de que el carrito, el color rosa y dice It's a boy, o sea, y es como de,
¿Por qué desde que usa un bebé un mameluco lo estás prediciendo qué colores puede usar? Hay vestiditos para bebés lactantes y es como de, es una bebé, o sea, ni siquiera se puede parar. ¿Por qué le pondrías un vestido a un bebé? Cosas así, ¿no? Que creo que en grandes rasgos están vinculados con este tipo de narrativas que replican el género y los roles que van a desempeñar porque desde chiquitos nos adoctrinan y está relacionado y vinculado con la cultura que se ha dado, por ejemplo, con los cuentos o los textos que leemos, los productos audiovisuales que consumimos, y no solo nosotros, sino históricamente ha sido así, con que crecieron nuestras abuelas, los materiales que están a la mano para leer, independientemente de si te gusta la lectura o no, creo que a veces es importante voltear a ver cómo es que nos adoctrinaron de quién dijo que las mujeres usaban vestido y quién dijo qué colores eran femeninos y qué colores no, cuando en teoría son colores. Sí, claro. Y justo que creo que por ahí va nuestra conclusión que más adelante pues iremos trayendo. Y me lleva todo esto que dices a la siguiente pregunta, ¿no? Como para traerlo a la conversación, de que esto no lo van imponiendo a adultos, ¿no? Pero pues vaya, también hay que cuestionarnos, creo, quién se los impuso a ellos. Evidentemente otros padres, ¿no? Pero a lo que voy es como, ¿cómo es que nosotros vamos creciendo para asumir estas cosas y replicarlas? Y es justo eso la narrativa. Entonces, no sé tú qué nos comentarías de cómo es que esto se va perpetuando generacionalmente y quitando el que tu papá, tu mamá, tías, tíos, abuelos, etcétera, te lo inculquen, sino el tú cómo lo vas adquiriendo y apropiando. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, creo que hace rato hacías una mención cuando definías la palabra narrativas, de que son esquemas que tenemos bien preestablecidos, pero que no se cuestionan. Y creo que ahí radica la clave, que ni nuestros papás, ni nosotros, ni nuestros abuelos realmente cuestionamos por qué hacemos las cosas y nos hace falta ponernos a pensar, bueno, ¿quién dijo que las cosas eran así, que el mundo era así? Y el darnos la oportunidad de mirar a algo diferente, el cambiar la conversación que tenemos con nuestros padres y con nuestros sobrinos y con todas las personas que nos rodean, es importante porque al darnos un momento o una pausa para decir, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Quién dijo que tenía que ser así? Creo que desde ahí podríamos generar cambios pequeños pero súper significativos. Creo que en el caso de muchas generaciones es inconsciente y está tan arraigado que se vuelve inconsciente, o como ese tipo de fiestas también de revelación de género, de sexo. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan importante saber qué sexo es un bebé? O sea, es un bebé, o sea, no, cosas así que dices que están enajenadas y acompañadas de productos que obviamente le satisfacen a la mercadotecnia, al capitalismo, al consumismo, y que a nosotros como pues seres que sí somos pensantes e independientes, pero que estamos tan inmersos en dejar de cuestionarlo, esta parte, pues solamente lo seguimos. Entonces, creo que de partir de esa forma podemos nosotros empezar a cuestionar los paradigmas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, pues de hecho, todo esto que comentas lo relaciono con lo que, bueno, Maf y yo platicamos todo el tiempo, la quiero mucho, de QMM Amix. Y hace rato estábamos platicando de exactamente cómo desde la literatura, las películas, la música, no sé, todas estas cosas que entramos en contacto toda vez que empezamos a tener como esta conciencia de darle pues un significado, entre comillas, porque aún no lo analizamos, simplemente lo adquirimos, llega a ser algo que perpetúa estas narrativas. Y hace rato me estabas platicando como un ejemplo sobre el cuento, la historia de Sirenita, ¿no? Entonces, si pudieras, estaría súper cool que, pues lo repliques aquí, ¿no? Me pareció muy interesante ese ejemplo.
Bueno, sí, muchas gracias. Creo que totalmente con respecto a los cuentos y así, hace rato justo hacías este tipo de pregunta, de cómo es que nosotros nos sentimos identificados o buscamos relacionarnos con los cuentos, con los productos audiovisuales, literarios. Y creo que respondiendo a esa pregunta es en gran parte por una búsqueda de saber o encontrar en el otro quiénes somos. Porque independientemente de que en la infancia sea súper importante ver, mirar al otro para ver quiénes somos, creo que todo el tiempo lo estamos buscando, identificarnos con algo, con alguien. Y creo que en el caso de los cuentos para niños es muy importante lo que leen en nuestras infancias, porque desde ahí van a partir a ser adultos y les puede generar un cambio total de mentalidad y que accesen a un mundo libre de prejuicios. Sé que es un poco complicado, pero es válido mientras se empiece desde, pues, no necesitas ser los papás de los niños, sino desde ver qué están leyendo los niños a tu alrededor y cómo tú puedes involucrarte. En el caso, por ejemplo, del cuento de la sirenita, y varios cuentos de Hans Christian Andersen y otros que independientemente de si eres de Oriente, Occidente, América, Europa, creo que en todos los pueblitos y en todas las ciudades del mundo existen este tipo de narrativas porque pues el patriarcado y todo está inmerso en todo el mundo, es todavía más que el capitalismo. Entonces creo que hemos crecido con este tipo de versiones. La Sirenita, bueno, en un momento les voy a contar, pero podemos buscar incluso en las leyendas que nos cuentan nuestras abuelas o así, que no nos tenemos que ir tan lejos, a lo que me refiero a un mundo eurocentrista para ver que el machismo y los roles de género se dan en todos los lugares y los rincones del mundo. El cuento, por ejemplo, de La Sirenita, con el que digo que muchas de las mujeres y personas, por una búsqueda de encontrarse a sí mismos y de cómo es el debería ser y el actuar, creo que es uno más de ellos, pero muy interesante también. Es de una chica que en la versión original, no la de Disney, sino la versión original, es más pronta, pero continúa con la perspectiva del machismo con respecto a que la chica, entonces la sirenita, se enamora de un personaje que va en un barco, que es pues el príncipe que no conoce, eh, que le parece interesante, está dispuesta a arriesgar su vida y darlo todo, cambiar lo que tiene y lo que es por estar con él, cuando él en la versión original no sabe quién es ella, no está enamorado de ella ni de nada, o sea, ella se hizo la idea en su cabeza y aquí no quiero juzgar a las mujeres ni nada, o sea, simplemente como analizando el cuento es ella la que sacrifica tantas cosas por un hombre que a final de cuentas nunca le corresponde, nunca se enamora y así es muchas veces en la vida real y es como pues, triste porque pues ella en el cuento sacrifica sus piernas y terminan siendo pues mutiladas porque no es de que le intercambie nada más como la voz, es realmente le arrancan las cuerdas vocales y también al final como este chico que ella esperaba no se enamora de ella pues se termina convirtiendo en espuma y creo que a grandes rasgos si damos un análisis profundo de la construcción de los cuentos de niños podemos ver cómo están creciendo las infancias, también las canciones con las que crecimos, canciones para niños, que es como explican géneros, roles de todo esto, porque las personas, recordemos que tratamos con personas, con seres que en ese entonces no estaban deconstruidos y hablaban con lo que sabían y componían y hacían como productos con lo que tenían a la mano y en sus contextos que eran sumamente machistas y etcétera. Entonces, por eso el cuestionarnos creo que ayudaría mucho también en el caso de la música, películas, cuentos, todo es importante porque las infancias se identifican y se vinculan indirecta o directamente de que tienen que ser ellas las que pues los cuentos les están diciendo que necesitan a alguien que los venga y los rescate porque ellas no pueden solas y creo que esto está mal, ¿no? Porque es
dejar de empoderar a las niñas y eso está muy mal. Nuestra meta, al contrario, es crear un mundo más inclusivo donde las personas y las niñas se sientan igual de capaces que los hombres y creo que todo este tipo de productos no ayudan. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál fue en tu experiencia? ¿Leíste algún cuento o ahorita te vino a la memoria alguna canción de infancia o películas que a ti no te gustaran, pero que todas están siguiendo, o incluso con los juguetes? Sí, creo que justo todo lo que platicas ahorita tiene que ver como con la socialización que tenemos, nuevamente esto que ya platicábamos, ¿no? Con nuestro contexto y cómo nos limita. Y me llama la atención esto que platicas de cómo nos hacen creer que a través de esta socialización, como, es que ser mujer es esto, ser mujer es esperar a mi príncipe azul, ¿no? O sea, de una u otra forma vives con una narrativa de yo tengo la esperanza, la ilusión de tener un gran amor, un príncipe azul, ¿no? Después de besar tantos sapos. Y es que incluso dentro de esa narrativa, ahorita pensé que tal vez de una u otra forma nos hacen creer que nosotras, primero, somos como las que tienen que darlo todo dentro de ese amor, ¿no? Y es en donde creo que eso ya es otro capítulo que incluso se tocó en el podcast, de cómo hay narrativas tóxicas dentro del amor, de tienes que tolerarlo porque el amor es de esta forma y no de otra, porque el amor es darlo todo, cuando no hay una reciprocidad entre ambas partes y justo creo que eso es algo que nos va limitando en nuestro actuar, pues con nuestras relaciones interpersonales. Y sobre lo que me preguntabas de como alguna película o cuento o algo que me llamara la atención y lo relacione con esta narrativa, creo que no pienso en uno en particular, porque a mí jamás, jamás, jamás me gustaron ni me han gustado las películas de Disney que tienen que ver como con esto de cuentos de hadas, esperando el príncipe azul y cosas así. No sé por qué, simplemente jamás me interesaron. Yo era más como de otro tipo de cosas, animales fantásticos. Pero creo que a fin de cuentas, incluso el hecho de que nosotros no estemos empapados dentro de, digamos, esta cultura, pues estamos rodeados de otras personas que sí. Y eso nos va limitando en cuanto a tú ver a tus amiguitas, a tus compañeras, tu familia, ¿no? Como, es que tú eres niña y tendrías que hacer esto. A ti te debería de gustar esto. Incluso ahorita reflexioné también cómo vamos creciendo y está esta pregunta de, oye, pero ¿quién de tu salón te gusta, no? Como, ¿qué niño te gusta? ¿Qué niño te llama la atención? Y tú como, oye, aguanta, o sea, tengo como 7, 8 años, ¿por qué voy a andar pensando en un niño? Y además, o sea, incluso otra narrativa, ¿no? Como, ¿quién te dijo que tiene que ser un niño? Pero, o sea, eso es otra cosa. Y me parece súper interesante cómo se va perpetuando esta narrativa, esta idea de una niña tiene que buscar a su príncipe azul, tiene que encontrarlo, y solo son niñas, solo éramos niñas de 8 o 10 años, o incluso más pequeñas, ¿no? Con este tipo de cosas. No sé si tú tengas una opinión al respecto, o nos quieras platicar también como qué características nosotras entonces replicamos, o qué acciones más bien replicamos a raíz de esto. Sí, creo que coincido en todo lo que has platicado ahorita con respecto a cómo se ejerce esta presión que, que está disfrazada de, bueno, esta violencia simbólica que está disfrazada de presión por saber y por una necesidad de que a los niños los empiecen a vincular desde temprana edad con que les tiene que gustar a alguien, porque si no les gusta a nadie, está mal. Entonces es como de, creo que dejan de lado el construirse a ellos mismos como personas, como individuos, como reconocerse y saber que solo en la búsqueda del aparente amor para que satisfaga una necesidad desde afuera, pero una necesidad que es desde adentro, pues uno es que va a estar bien en la vida y realmente la vida no, así no pasa y está bien que tu meta de las personas no sea esa. O por ejemplo, ahorita que mencionabas que tú no te gustaban las películas de Disney y está bien, es válido, a mí tampoco me gustan las de princesas, pero como niño, el hecho de que no te guste algo, esa es mi creencia personal,
no significa que no lo busques, porque no lo necesites. Por ejemplo, el hecho de que a nosotros no nos gustan las películas de princesas no significaba que no necesitábamos buscar en otro tipo de contenidos algo que nos hiciera identificarnos y que no existía. Entonces, porque a mí también me gustaban películas como de aventura o cosas así, pero independientemente de eso, que está muy padre y es entretenido y productivo, creo que las mujeres necesitan, y me refiero a las mujeres porque creo que es el espacio que estamos tocando y las niñas necesitan más como íconos o modelos reales que seguir porque es importante. O sea, no es ser como solo luchemos con estos estereotipos que ya no existan o que las niñas dejen de consumir, ok, los pueden dejar de consumir, pero entonces los van a dejar de consumir si tú les muestras qué tipos de contenidos y pones la mirada en cosas que realmente pues les nutran y les ayuden a la vida. Por ejemplo, ahorita que preguntabas con la parte de características, me acuerdo que en una clase de feminismo, que igual estuvimos analizando textos y música, canciones, películas y productos audiovisuales que aparentemente eran empoderantes y hablaban de mujeres que decían, bueno, es que este es súper, como ícono feminista, porque ya no solo habla de que vivieron felices para siempre o de un vato, ¿no? Pero seguían siendo machistas, ¿por qué? Porque pues tú puedes ahorita ponerte a analizar en películas, música o cualquier cosa, generalmente las mujeres siempre hablan de amor o de desamor. Y en las películas o así, sí les hacen ahora su historia de, por ejemplo, la chica que, no sé, pienso, llegó a triunfar en la moda, en siendo abogada o cualquier cosa, y películas que me vinieron a la mente. Y eso está padre, pero en vez de dejarle solo el foco al triunfo personal de la mujer, le tienen que poner al final el toque como de, y tuvo una pareja o encontró el amor. Y entonces esa parte de triunfo sola, pudo sola, como que no les es suficiente si no les ponen como al lado una pareja y así es como concluyen su historia y creo que esta parte de aspiracional de características, ahora que me preguntabas, no solo ya son físicas o de cómo nos debemos vestir o emocionales de cómo podemos sentir y qué no, sino también aspiracionales porque nos muestran que como nosotras no somos suficientes ni vamos a hacerlo con que tengamos nuestro trabajo ideal, con que seamos fuertes, poderosas, sino que pues estará muy padre eso, pero no tienes un hombre al lado o estás soltera. Entonces, como que nos muestran incompletas dentro de nuestra propia hegemonía e individualidad, que no somos, sino es que tenemos al típico pareja hetero, pues sí, de lo de la heteronorma al lado. Pero me gustaría saber tú qué piensas de todo esto. Sí, me parece totalmente frustrante cuando veo una película o serie, algo por el estilo, ¿no? En donde tú dices, no manches, qué chingón que esta chava esté haciendo todo eso y hasta como que te inspira, ¿no? Pero de repente en los últimos 5 o 20 minutos de la película o la serie se dedican a meterle como un amor, ¿no? Y así súper rápido. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y me parece completamente pues lógico y en el sentido de cómo el sistema nos oprime de, es que tienes que hacer esto, el aún así meternos como esta idea y atribuirnos más cosas a hacer, el no únicamente debes de tener éxito en la vida cumpliendo tus sueños bajo ciertos parámetros, porque incluso creo que siempre está como esta narrativa de es que la mujer no se debe de ser dulce, bla, 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 y tú ves una película, una serie o algo así en donde la protagonista es una persona con un carácter, pues digamos, fuerte, atribuido con estereotipos a un hombre, entonces como que te saca de onda, incluso dentro de la película te lo representan como la enemiga, ¿no? Y creo que eso me parece algo que comentabas hace rato, de cómo nos hacen ver como las brujas, como las malas, las enemigas, o como las víctimas, las buenas, como no hay un punto medio, como un hombre tal vez, en donde hacer ciertas cosas o no, está bien, vive tu vida, todo cool, sino que para las mujeres es como encuentra el equilibrio entre no perder ese lado humano tuyo y además tener el éxito que quieres, ¿no? Pero, ojo, porque necesitas tener una pareja a tu lado o tal vez este deseo natural de maternidad, ¿no? Porque todas las mujeres queremos tener hijos bajo esta lógica. Entonces,
Sí, me parece muy interesante cómo incluso hay estas nuevas narrativas que nos hacen creer como, wow, soy yo contra el mundo, ¿no? Mis camaradas feministas. Y está cool porque sí, de alguna forma nos hace cuestionarnos unas cosas, pero sigue perpetuando otras o incluso agregando, ¿no? Como ya ser mujer no nada más es esto, sino también esto. Ya no nada más es el rol de ser la mamá súper buena onda que está en la casa todo el tiempo, sino también la proveedora. Y tienes que equilibrar ambas cosas porque si no eres una mala madre por no proveer las necesidades básicas de tus hijos y una mala madre si no les puedes dar todo el tiempo, ¿no? Es como, a ver, aguanta, o sea, somos seres humanos, somos mujeres normales, no super mujeres, no, eso no existe. No nos podemos dividir, nuestras madres no pueden hacer eso. Y sobre esto, bueno, creo yo personalmente como conclusión que me quedaría con lo importante que es buscar cuestionarlo todo, ¿no? O sea, creo que eso es algo que yo repito mucho en los episodios y cápsulas que hago, pero es que exactamente no me parece que sea conveniente quedarnos únicamente con lo más obvio dentro del problema, como es que las mujeres, pues sí, viven opresiones y dicen que es algo así como el patriarcado, pero no sé qué es. Pero ¿cómo es que esto se perpetúa? Tal vez sería una pregunta interesante y sobre todo que una vez que nos lo cuestionemos, pues que no nos quedemos con estas ideas de esta película que dice tener el título de feminista, pues la voy a ver, la superconsumo, me encanta, pero no me doy cuenta que ahí se replican otras narrativas que no terminan ayudando en nada a las mujeres. Yo creo que me quedaría como con esa parte de cuestionar esto, que sí, no es algo que se haga de un momento a otro, porque al final ya fuimos condicionadas, ya nos hicieron creer ciertas cosas, ya tenemos estas narrativas, tenemos que desaprender lo aprendido. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú más sobre esto? ¿Qué conclusión llegas tú con todo lo que hemos platicado? Pues me pongo a reflexionar mucho con todo lo que has dicho. Sin duda daría para mucho más, no sé, o sea, para mucha vida de platicar todo esto, pero bueno, con la parte inicial que me hizo ruido con respecto ahora que decías de las brujas o víctimas o sumisas o mujeres promiscuas, creo que siempre nos han categorizado por miedo, porque las mujeres con poder les dan miedo al patriarcado, a la heteronorma, y no simplemente algo que sea diferente, que les esté cuestionando, que les esté poniendo en duda que ya no vamos a hacer papeles secundarios, sino que queremos ser protagonistas, no por ego, sino por necesidad histórica, les da miedo. Y creo que ese es un buen ejemplo, partir desde ahí, dejar de categorizar a las mujeres entre nosotras, porque el enemigo, o sea, como la frase de Catching Fire o Hunger Games, que dice como de, recuerda siempre quién es el verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo no es otra mujer, porque cada quien vive sus procesos de construcción, entonces no se trata como quién es menos feminista, quién es más feminista, quién está más deconstruida o menos deconstruida, sino recordar siempre que el enemigo de deconstruir es el patriarcado, porque no se necesita en este mundo más aliados del feminismo, sino detractores o traidores del patriarcado. Y creo que dejar de tenerle miedo a estas cosas, a hablarnos, a cuestionarnos, porque pues las mujeres somos pues poderosas en nuestras áreas y ver cómo podemos juntas crecer y aprender en general. Y bueno, con respecto a tu recomendación final de cuestiónalo todo, hay una frase que me gusta mucho que dice, cuestiónalo todo, incluso cuestióname a mí, que te estoy diciendo que lo cuestiones todo. Entonces, creo que básicamente es eso. Em, yo estoy infinitamente agradecida por que creo que el crear estos espacios donde se tenga la oportunidad de dialogar, de hablar y alzar la voz de estas temáticas es importante porque una de mis maestras de feminismo siempre ha dicho que la voz es el primer territorio de defensa y usarla es ya ir en contra de lo que el sistema nos ha dicho, que no podemos hablar. Entonces, estoy infinitamente agradecida contigo por el espacio, con todo lo que analizamos y pues creo que a grandes rasgos es eso.
No, pues gracias a ti, Ma, como siempre, escuchándome y pues compartiéndome cosas que de verdad cada que platico contigo me explota la cabeza porque me haces cuestionar un montón de cosas. Entonces, creo que la finalidad de este episodio, pues, o bueno, cápsula, termina siendo el que alguien tal vez escuchándonos se identifique muy probablemente, pero sobre todo creo que sería productivo que los hombres también se empezaran a cuestionar cómo es el otro lado, ¿no? Nosotros hablamos desde nuestra perspectiva de mujeres, de cómo nos limitan, pero valdría la pena cuestionarse como, ah, si ellos las limitan, entonces, ¿qué? A mí simplemente no. Pues claro, creo que de aquí salen muchísimas pláticas y estaría muy bien si después quisieras aceptar una invitación para ya no una cápsula, sino un episodio en donde haya como más discusión sobre temas de esta índole. Entonces, pues no sé, creo, bueno, yo me termino despidiendo, no sé si tú quieras decir algo más o simplemente terminar aquí el capítulo. Ah, pues sí, muchas gracias. Antes, pues, recordando mi agradecimiento y estaría muy padre volvernos a encontrar en esto. Pero justo ahora que lo mencionas, solamente como recomendación, pues buscar informarnos siempre y empezar a informar a los demás, porque creo que el activismo en general es eso, ¿no? Informar a nosotros y contagiar a los otros de esa luz que nosotros tenemos o encontramos y el conocimiento se comparte y todo eso. Entonces yo nada más les quiero recomendar algunos libros pequeños para ir informándonos y no solo son libros para en general, sino son libros que cualquier niño puede ver, son libros para personas pequeñas, seres humanos que esperemos que crezcan en deconstrucción. El primero es Mexicanas que hicieron historia, el segundo es Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, 1 y 2. El futuro es femenino. El cuarto es Las niñas son guerreras y las niñas son de ciencia y las niñas van donde quieran. Entonces creo que ahí, o sea, empezar a buscar libros para compartir con nuestras infancias y material que nosotros igual y no nos gusta, pues cambiarlo, ¿no? Si a mí no me gusta esto, pues vamos a buscar qué sí me gusta, qué sí me nutre y qué sí me identifica, porque ahí está el conocimiento, el punto es buscarlo. Y pues muchas gracias, te quiero mucho. Yo también te quiero, amiga. Bueno, pues también les agradecemos a ustedes que nos están escuchando o viendo, dependiendo de la plataforma. Les recordamos seguir el podcast Cambiemos la Conversación en todas sus redes sociales, pues que ustedes ya saben cuáles son, y si no, básicamente son todas con el nombre de Cambiemos la Conversación. Pues agradecemos su tiempo y ojalá nos acompañen en más episodios.